A ver, vamos a iniciar el día de hoy con la primera práctica del curso de macroeconomía. En esta oportunidad vamos a repasar conceptos básicos, vamos a entrar a los métodos de estimación del PBI y vamos a finalizar con un poco de introducción a cuentas nacionales y algunas identidades importantes. Muy bien, vamos entonces con el problema número 1. Muy bien, el problema número 1 nos pide calcular el PBI de una economía que produce tres bienes y los produce al mismo tiempo durante 3 años, el 2017, 2018 y 2019. Vamos a copiar la tabla que tenemos en la práctica aquí, súper rápido. Ahora tenemos para 3 años cantidades y precios. 2018 y 2019. Cantidades y precios. Como les mencioné, 3 bienes. Estos bienes son pan, hamburguesas y papas. Muy bien, el problema también nos da la información acerca de las cantidades y precios de cada uno de estos 3 bienes. Vamos a copiarlo, 100 y 50. Precios, 2, 3. Precios en el 2018, 443. Y precios en el 2019, 543. Las cantidades, 250, 200 y 100. Y las cantidades del 2019, 300, 150. Perfecto. Con esta información vamos a poder resolver la pregunta tanto la primera, la segunda y la tercera. La primera pregunta nos dice calcular el PBI real y su tasa de crecimiento. Muy bien. En realidad el problema 1 nos pide solamente calcular el PBI real. Ahí hay un error de tipeo. Muy bien. Sabemos nosotros que para calcular primero el PBI real necesitamos fijar un año como el periodo base. En este caso el problema nos dice que vamos a fijar el año 2019 como el año base. Muy bien. Considerando el 2019 como año base, ¿qué significa? Que vamos a evaluar el valor de la producción de cada año considerando los precios del 2019, los precios que ahorita ustedes pueden ver con un círculo rojo. Muy bien, con esta información entonces calculemos el PBI real primero para el año 2017. ¿A qué es igual el PBI? La suma de precios y cantidades. En este caso, en este caso, la producción de estos 3 bienes, pan, hamburguesas y papas, durante, en este caso, el año 2017. Muy bien, ¿qué tenemos? 2 por 200, perdón, aquí hay un error. ¿Qué tenemos que hacer primero? El precio del año base, 5. ¿Por cuánto? Por la cantidad que se produce en el año 2017. De la misma manera, para el segundo bien, los precios del año base multiplicados por las cantidades producidas en el año 2017. Y finalmente igual para el último bien. Muy bien. Para el año 2017, ¿a qué es igual el PBI real? Si multiplicamos y sumamos, es igual a 1550. Para el año 2018, ¿cómo haríamos? Muy similar. Tenemos los precios y cantidades de los 3 bienes. ¿Qué cosa se repite? Los precios son los mismos. ¿Por qué? Porque solamente buscamos evaluar el cambio en cantidades. Por 100. Muy bien, ¿a qué es igual el PBI real del año 2018? Este es igual a 2.350. Y finalmente, el PBI del 2019, ¿a qué va a ser igual?
Nuevamente, el mismo proceso. Tomamos los precios de ese mismo año y multiplicamos por las cantidades producidas en ese año. Muy bien. En ese caso, el PBI real para el año 2019 es igual a 2.400. Muy bien, entonces, en este caso, la respuesta correcta, según las alternativas que tenemos, es la respuesta es la alternativa C. No me equivoco, así es. La respuesta correcta es la alternativa C, que contiene el PBI real para cada uno de estos 3 años. Si nosotros quisiéramos hallar, por ejemplo, vamos a colocar aquí la diferencia, PBI real, real, real. Si quisiéramos hallar el PBI nominal, multiplicamos precios y cantidades de cada año en particular. En lugar de utilizar los precios del 2019, utilizaríamos los precios del 2017 para el PBI del 2017 y de la misma manera para el 2018. Para el 2019 vamos a llegar a que el PBI real es igual al PBI nominal. Muy bien, pasemos entonces al problema 2. Vamos a copiar esto. Y vamos al problema 2. ¿Qué pasó? No se quiso copiar. A ver. Bien. Tenemos, como les dije, la misma información para el problema 2. En este caso, ¿qué nos pide? La tasa de crecimiento del PBI y la inflación medida a través del deflactor implícito. Muy bien, vamos a copiar únicamente aquí a la izquierda los resultados que hemos obtenido en el problema anterior. Tenemos que el PBI real del 2017 es 1.550, 2018 2.350 y del 2019 2.400. Muy bien. La primera parte de la pregunta nos pide hallar la tasa de crecimiento del PBI. ¿Cómo se va a calcular la tasa de crecimiento? La variación porcentual del PBI para un año determinado, supongamos, para el año 2018. Esta va a ser igual al PBI del 2018 menos el PBI del 2017 sobre el PBI del 2017, todo esto multiplicado por 100 y restado por 100. Muy bien, de esta manera vamos a hallar la tasa de crecimiento de cada uno de estos años. Vamos a aproximar también las tasas de crecimiento que obtengamos a un decimal, igual que las alternativas que tenemos. Muy bien, la variación porcentual del PBI para el año 2018, ¿qué va a ser igual? Súper sencillo. El PBI del 2018 menos el PBI del 2017 sobre el PBI del 2017. Todo esto multiplicado por 100 y restado 100. Muy bien, esto es igual a 51.6%. Para el año 2019, ¿a qué es igual la tasa de crecimiento del PBI real? El PBI del 2019 menos el PBI del año anterior sobre el PBI del año anterior. Nuevamente multiplicado por 100, restado 100. Y esto es igual a 2.1%. Muy bien, ahora la segunda parte de la pregunta nos pide hallar el deflactor implícito del PBI. ¿Cómo nosotros
hallamos el deflactor implícito del PBI, la inflación, perdón, a través del deflactor implícito. Primero, definamos aquí abajo el deflactor, a que va a ser igual. Una fórmula súper sencilla. PBI nominal sobre PBI real. Y multiplicado por 100. ¿Qué información no tenemos? No tenemos información del PBI nominal. Hace un momento les dije cómo calcularlo. Hay que multiplicar precios por cantidades de cada año. En este caso, vamos a colocar los resultados directamente aquí. PBI nominal del 2017, PBI nominal del 2018 y PBI nominal del 2019. Bien, el PBI nominal del 2017 les va a salir 900. El del 2018, 2100. Y el del 2019 es igual al PBI real, 2400. Muy bien, con esta información calculemos el deflactor para cada uno de estos 3 años. Vamos a identificar al deflactor con una D mayúscula. El deflactor para el año 2017 es igual al PBI nominal del año 2017, 900, sobre el PBI real, 1550 multiplicado por 100. Esto va a ser igual a, si lo redondeamos a un decimal, 58.1. El deflactor del año 2018, el deflactor implícito del PBI para el año 2018, PBI nominal del año 2018 sobre PBI real, multiplicado por 100. Redondeando un decimal, la respuesta va a ser 89.4,4. El deflactor finalmente para el año 2019, este es el más sencillo. PBI nominal, 2400. PBI real, 2400. Multiplicado por 100. El deflactor en el año base es igual a 100. Muy bien. Para terminar con este problema, necesitamos la tasa de inflación a través del deflactor implícito. ¿Qué fórmula aplicamos? La misma de la tasa de crecimiento del PBI, pero en este caso considerando los valores que hemos hallado del deflactor. Muy bien. En este caso, entonces, la variación porcentual del 2018 que va a ser igual la inflación del año 2018 considerando el deflactor del 2018, 89.4, menos 58.1, que es el deflactor del año previo, por 58,1. Todo esto multiplicado por 100 menos 100. Y esto va a ser igual a 53.9%. Muy bien. El deflactor, perdón, la inflación medida a través del deflactor implícito del PBI, consideran para el año 2019 va a ser igual a ¿qué? 100 menos 89.4 sobre 89.4. Todo esto multiplicado por 100 menos 100. ¿A qué va a ser la inflación en este caso igual a 11.9? Bien, tenemos la inflación medida con el deflactor y las tasas de crecimiento, y por lo tanto la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa A. Bien, avanzando ahora al problema número 3. Problema. Muy bien, nuevamente, considerando la información de la tabla, utilizando la información de la tabla, nos pide hallar ahora nuevamente la tasa de inflación.
pero ya no mediante el deflactor implícito del PBI, sino que a través del IPC, como lo calcula la mayoría de países del mundo. Muy bien, David nos dice que utilicemos nuevamente el año 2019 como el año base. Este va a ser el año base de nuestra canasta representativa. Muy bien. A ver. Primero, necesitamos saber cuál es la fórmula para calcular el IPC, que es la base con la que vamos a calcular la inflación. Muy bien. El IPC, para cualquier año en particular, ya sea 17, 18, 19, va a ser igual, al igual que en el PBI, la sumatoria de precios y cantidades. Arriba vamos a tener la multiplicación de los precios del año en curso, el año que estemos evaluando, multiplicado por las cantidades. ¿Pero qué cantidades? Cantidades del año base. ¿Qué representan las cantidades del año base? La canasta representativa, que es crucial cuando vemos el IPC. En el denominador, ¿qué vamos a tener? Nuevamente, la sumatoria de precios y cantidades. ¿De qué? Nuevamente, precios, en este caso, perdón, del año base, multiplicados por las cantidades también del año base. Este Q sub 0, tanto en el numerador como en el denominador, es la canasta representativa. Hace un rato, cuando calculamos el PBI real, nosotros mantuvimos fijo, como se mantuvo aquí resaltado, los precios. En este caso va a ser diferente, vamos a mantener resaltados las cantidades. Por eso voy a pasar a borrar un poco aquí. Muy bien, teníamos que precios, a ver, un segundo, teníamos los precios de 4 y 3. Muy bien, ahora lo que vamos a mantener fijo es lo que estoy resaltando ahora nuevamente de rojo. Muy bien, ustedes van a poder comprobar fácilmente que independientemente del año que estemos utilizando, el denominador siempre va a ser fijo. Por eso se dice que el IPC utiliza un ponderador fijo. Muy bien, entonces el denominador va a ser igual para todos los años. Segundo. Continuemos. Entonces tenemos que calcularlo, la multiplicación de precios y cantidades del periodo base. El periodo base para nosotros nuevamente es el año 2019. Podría ser otro, pero en este caso particular es el mismo que utilizado en el PBI. Muy bien, precios por cantidades. 5 por 300 más 4 por 150 más 3%. El denominador que vamos a utilizar para calcular el IPC de cada año va a ser igual a 2.400. Muy bien, ahora la diferencia es que debemos hallar el numerador del IPC para cada año. Para el 2017, para el 2018, y para el 2019. Muy bien, vamos a multiplicar nuevamente precios por cantidades en los 3 años. ¿Qué cosa se mantiene fijo en esta oportunidad? La canasta representativa. Entonces la vamos a copiar directamente. 300, 300, 300, 150 de las cantidades producidas del segundo bien y 100 del tercero. Muy bien, ¿qué cosa es lo que varía en el análisis del IPC? El nivel de precios. Para el 2017 tenemos 2, 3 y 4. Para el 2018, 4, 4 y 3. Y para el 2019, 5, 4 y 3.
Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar. El numerador del año 2017 va a ser igual a 1450. Del 2018 va a ser igual a 2100 y el del 2019 va a ser igual a 2400. El año base siempre va a ser igual al denominador. Muy bien, con esta información calculemos, por ejemplo, el IPC para el año 2017. ¿A qué va a ser igual? Al cociente entre el numerador obtenido para el año 2017 sobre el denominador, que es igual para todos, multiplicado por 100. Si redondeamos esto a un decimal, les va a salir 60.4. Para el 2018, el numerador que obtuvimos para el año 2018 sobre el mismo denominador, 2400, multiplicado por 100. Y esto es igual a 87.5. Para el año 2019, el numerador es igual a 2400 y el denominador tiene un mismo valor. Todo esto multiplicado por 100 y esto es igual a 100. Muy bien, el problema nos pide hallar la tasa de inflación. Ah, perdón, en que me había escrito. Ahorita voy a subir los ejercicios aquí al chat de la clase. Perdón para quienes no lo tienen. A ver, chat. Segundo. Ya, ya están. Para Marco, que pidió los ejercicios en el chat, ya están ahí para todos ustedes. Muy bien, entonces continuemos. Muy bien, tenemos la información del IPC para el año 2017, 2018 y 2019. Ahora calculemos la inflación. ¿Qué fórmula utilizar? La que hemos utilizado previamente. La inflación, la variación porcentual de los precios para el año 2018. ¿A qué es igual? El IPC del 2018 menos el IPC del 2017 sobre el IPC del 2017, multiplicado todo por 100 y se le resta 100. ¿Y esto qué va a ser igual? Redondeándolo a un decimal, esto va a ser igual a 44.8%. La inflación medida con el IPC para el año 2019 va a ser igual a 100 menos 87.5 entre 87.5. Todo esto multiplicado por 100 y restándole 100. Y esto va a ser igual a 14.3. Siempre lo redondeamos a un decimal. Muy bien. Solamente para comparar, ustedes pueden ver que los resultados de la inflación que hemos hallado con el deflactor y la que hemos hallado con el IPC son diferentes. En un momento vamos a ver por qué, con la pregunta 4. Muy bien, entonces, en este caso la respuesta a la pregunta es la alternativa B. Muy bien, vamos entonces al problema 4. Vamos corriendo. Pregunta de teoría. El IPC se diferencia del deflactor implícito del PBI ¿en qué? A ver, para esto vamos a colocar la definición formal de IPC, la definición que ustedes pueden encontrar en cualquier libro. El IPC es un indicador o un indicador muy importante que mide el costo monetario. ¿De qué? De una canasta representativa.
Hace un momento hemos visto que la canasta representativa es este Q sub 0 en la fórmula del IPC, y que es la cantidad de bienes y servicios que se consumen de los bienes de la economía, en este caso de estos tres bienes, en un periodo determinado. Canasta representativa ¿de qué cosas? De bienes y servicios. ¿Y qué es lo clave? Que se consume. Muy bien. Esta es la definición formal del IPC. Vamos a las alternativas que tenemos. La primera alternativa nos dice que el IPC para su cálculo solo usa bienes que se producen localmente. En primer lugar, esa primera afirmación, vamos a colocarla acá, afirmación A, es falsa. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el IPC utiliza bienes que las personas consumen. Bienes, como lo dice la definición, bienes que se consumen. En cambio, lo que tenemos como alternativa nos dice que el IPC utiliza bienes que se producen. Por eso, por lo tanto, es falso. La alternativa B, ¿qué nos dice? El IPC para su cálculo utiliza una canasta variable de bienes. Nosotros, si nos vamos a la pregunta anterior, hemos visto que la canasta representativa de bienes, el valor de esa canasta, que viene representado por el denominador de la fórmula, es fijo, independientemente de en qué año evaluemos el IPC, calculemos el IPC, perdón. Por lo tanto, esto es una respuesta errónea. Utiliza una canasta fija. La tercera alternativa nos dice que el IPC es un índice de Paget. A ver, cuando nosotros estudiamos números índices, tenemos dos índices. Dos tipos de índices principalmente. En realidad son tres. Las Paget y las Peires. Paget se calcula de la siguiente forma. Vamos a ponerlo en la nomenclatura de precios y cantidades. En el numerador, precios y cantidades del año en curso. Y en el denominador, el precio del año en curso, perdón, el precio de un periodo base multiplicado por la cantidad del periodo en curso. En cambio, el índice de las Peires, precios del año en curso, multiplicado siempre por el periodo base. Y en el denominador vamos a tener las multiplicaciones de precios y cantidades del periodo base. La fórmula que acabamos de ver hace un momento nos dice que el IPC es un índice de las Peires. Si nosotros nos vamos a la pregunta 2 y tratáramos de desglosar las fórmulas del deflactor, ustedes se van a dar cuenta que el deflactor implícito del PBI es un índice de Paget. Es el deflactor del PBI. Por lo tanto, la alternativa C también es falsa. Muy bien. Por lo tanto, la respuesta correcta podría ser la D. El IPC, ¿qué nos dice la D? El IPC, para su cálculo, usa bienes que se consumen y no necesariamente se producen localmente. En este caso, la respuesta C es la respuesta correcta. Eso es verdadero. El IPC no considera, no le interesa para su cálculo si el bien se produce en el país o se produce en el extranjero. Lo único que importa es que el bien sea consumido por los agentes económicos. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta, la pregunta 4, es la alternativa D.
Muy bien. Vamos a la pregunta 5. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a analizar el empleo. Ya hemos tocado algo breve de PBI e inflación. Ahora vamos a hablar de empleo. Problema 5. Muy bien. El problema 5 nos da información acerca de información del mercado de trabajo de una economía. Tenemos 4 datos que nos dan. La tasa de participación nos dice que es igual al 75%, la población total de la economía, 40 millones de personas, la población menor de 14 años, 8 millones, y la población que se encuentra buscando un empleo, igual a 3 millones. Muy bien, vamos a colocar estos datos aquí, súper rápido. Tasa de participación en la economía es igual al 75%. Población total, 40 millones. Muy bien. Población mayor de 14 años, 8 millones. Y finalmente, población buscando empleo, igual a 3 millones. Muy bien. Con esta información nos pide calcular cuál es la tasa de desempleo de esta economía. Muy bien. Para esto vamos a armar un pequeño mapa conceptual. Este mapa conceptual ustedes, por ejemplo, lo van a poder ver en el libro de macroeconomía de Gregorio. Vamos a partir del agregado más grande. En este caso es la población total. Este es igual a, vamos a colocar esto de otro color, el dato. La población total es igual a 40 millones. Vamos a obviar los demás ceros. Cuando nosotros estudiamos por primera vez la variable macroempleo, nos dicen que la población total de un país se puede dividir en dos grupos. La población que no está en edad de trabajar y, por otro lado, la población en edad de trabajar, que comúnmente se le conoce como a ver, aquí arriba hay que hacer una corrección. El enunciado del problema nos dice que, como dato, tenemos que la población menor de 14 años es igual a 8 millones. ¿Por qué esto es importante? Porque normalmente las estadísticas laborales consideran a la población menor de 14 años como la población que no está en edad de trabajar. Por lo tanto, este dato es igual a 8. Por diferencia, la población en edad de trabajar va a ser igual a 32 millones. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente división que tenemos que hacer? Muy bien. La siguiente división es la población en edad de trabajar. La población en edad de trabajar se puede dividir en dos grupos. En la población económicamente activa, vamos a colocarlo aquí, población económicamente activa. Normalmente se conoce con sus siglas, la PEA. Y al otro lado, vamos a ponerle como no PEA. Las personas que tienen más de 14 años, pero no pertenecen a la población económicamente activa. Muy bien. ¿Cómo llenamos esta información con lo que tenemos nosotros a la mano? Vamos a utilizar la siguiente definición.
La tasa de participación nos dice que es 75%. La tasa de participación es igual a el cociente entre la PEA y la población en edad de trabajar. Si la población en edad de trabajar es 32 millones, por lo tanto, la población económicamente activa va a ser igual a 24 millones. Ustedes pueden sacar el cociente y les va a salir el 75%. 24 entre 32, 75%. Muy bien. La población que no pertenece a la PEA, ¿a qué va a ser igual? A la diferencia, 8 millones. Solamente para, como teoría, ¿qué población mayor de 14 años no pertenece a la PEA? Principalmente adultos mayores, personas, si bien son de mayor de 14 años, no están buscando empleo activamente, y ese tipo de personas pertenecen a la parte de no PEA. Muy bien. Asimismo, una división para nuestro caso final. La población económicamente activa se puede dividir en dos grupos. En la población empleada y la población desempleada. Como información de problemas tenemos que la población que se encuentra buscando empleo es igual a 3 millones. La población que se encuentra buscando empleo porque obviamente no tiene uno es la población desempleada. En cambio, perdón, por lo tanto, la población empleada va a ser igual a la diferencia, 21 millones. Muy bien, ya tenemos toda la información suficiente para calcular la tasa de desempleo de este pequeño problema. La tasa de desempleo, ¿a qué va a ser igual? Tasa de desempleo va a ser igual a el cociente de la población desempleada sobre la PEA. Todo esto multiplicado por 100. Muy bien, tenemos esos datos. Súper sencillo, 3 sobre 24 por 100. Y esto es igual a 12.5%. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 5 es la alternativa C. Bien, vamos al problema número 6. Muy bien, el problema número 6 es el único problema que trata sobre los métodos de estimación del PBI. Perdón, son dos problemas que tratan en los métodos de estimación del PBI. Solamente como un poco de introducción, nosotros sabemos que el PBI se puede medir bajo tres métodos. El método que vamos a utilizar en el problema 6, que es el método del valor agregado. El método que vamos a utilizar en el problema 7, que es el PBI por el lado del gasto. Y finalmente, el método que no vamos a ver en este caso en particular, en este set de problemas, el cálculo del PBI por el lado de los ingresos. Muy bien, el problema 6 nos da información sobre una economía. Solamente para aclarar que el método de valor agregado también se conoce como el PBI por sectores productivos. Por eso la naturaleza del problema 6. En el problema 6 tenemos una economía que está compuesta únicamente por 3 sectores de bienes y 2 sectores de servicios. Y una empresa solamente funciona en cada sector. Y nos da un conjunto de información. ¿Qué tenemos aquí en esta economía? Que se produce al final solamente un bien final. ¿Cuál es el bien final? El pan. Y se produce a partir de un proceso productivo que implica trigo y de ahí transformación de harina en pan. Muy bien. Nosotros tenemos que el PBI por el lado del valor agregado va a ser igual a lo siguiente.
a la suma de el valor agregado bruto de todos los sectores de la economía. En este caso tenemos 5 sectores, o sea, esta suma va a ir de 1 a 5. Muy bien, pero ¿a qué es igual el valor agregado en una economía? Esto va a ser igual al valor bruto de la producción, que no es más que precios por cantidades de cada sector económico, menos el consumo intermedio. ¿Qué cosa es el consumo intermedio? Vamos a colocarlo aquí abajo. Es el consumo de bienes y servicios de otro sector económico. Muy bien, con esta información nosotros podemos calcular el PBI desde el punto de vista del valor agregado. Entonces, tenemos, como nos dice el problema, 3 sectores de bienes y 2 de servicios. Muy bien, vamos a dividir aquí nuestra hoja la vamos a dividir en 3. Muy bien, tenemos aquí el sector 1, el sector 2 y el sector 3. Muy bien, la información del sector 1 es que se producen 10 sacos de trigo. Muy bien, se producen 10 sacos de trigo. Perfecto. No se utilizan bienes intermedios. ¿Qué significa esto? Que el consumo intermedio de este sector es igual a 0. Asimismo, el valor de cada saco es igual a 25. El precio del bien es igual a 25. Los 10 sacos son las cantidades. Muy bien. ¿Qué nos dice el problema también? De los 10 sacos, 8 se convierten en un saco de harina. O sea, 8 se van a vender al segundo sector. Muy bien, vamos a copiar la información del segundo sector y de ahí vamos a ir resolviendo. O a lo mejor no, vamos a empezar obteniendo información del primer sector. Muy bien, en este primer sector vamos a poder obtener, vamos a ponerle otro color, primero el valor bruto de la producción. ¿A qué es igual? Precio por cantidad, 25 por 10. Este es igual a 250. El valor agregado bruto del primer sector, ¿a qué es igual? Valor bruto de la producción menos consumo intermedio. El consumo intermedio es 0. El valor agregado bruto del primer sector es igual a 250. Muy bien. ¿Qué nos dice, qué nos dice sobre el segundo sector este problema? El segundo sector solamente produce un saco de harina. Un saco de harina. Muy bien. Para eso alquila un molino por un valor de 50. Este molino es un sector económico de servicios. Muy bien, hay que tener eso en cuenta. ¿Qué significa esto? Que el consumo intermedio es igual a 50 primero, que es lo que consume de ese sector de servicios. Pero, ¿sumado a qué? Al trigo que utiliza del primer sector económico. ¿Cuántos sacos utiliza según el problema? 8. Multiplicamos 8 por el valor del trigo, ¿cuánto es? 25. Esto es igual a 200. ¿Cierto? 50, perdón, ahí está, 25 por 8, esto es 200, sí. El consumo intermedio es igual a 250. Muy bien, el valor de cada saco es igual a 400. Perfecto. Con esta información podemos calcular el valor bruto de la producción. El valor bruto no es más que precio por cantidad, 400 por 1, 400. El valor agregado bruto, ¿a qué es igual? 400 menos el consumo intermedio. El valor agregado bruto, ¿a qué es igual a? 150. Muy bien. El tercer sector económico. ¿Qué nos dice la información? La empresa del sector 3 produce un saco de pan.
Muy bien. El agua es gratuita, pero debe pagar 30 a una empresa de limpieza. Esta empresa de limpieza es otro sector económico. Por lo tanto, el consumo intermedio es igual a 30 en primer lugar. Y también, ¿qué nos dice el problema? La mitad del saco de harina que se produjo se utiliza para producir pan. Por lo tanto, el tercer sector utiliza 200 del segundo. Por lo tanto, el consumo intermedio es igual a 230. El precio del bien es igual a 500. Muy bien. Información. Con esta información vamos a calcular el valor bruto de la producción, que es igual a 500, y el valor agregado, aquí es igual a 500 menos 230. Y esto es igual a 270. Muy bien. La fórmula que tenemos arriba, ¿qué nos dice? Que el PBI es igual a ¿qué? A la suma de los valores agregados. Valor agregado 1, valor agregado 2 y valor agregado 3. Sin embargo, el problema al inicio nos dice que tenemos tres sectores de bienes, que son los que están aquí, y dos sectores de servicios. A estos tres valores hay que agregarle dos. El valor agregado bruto de un sector de servicios y del segundo sector de servicios. Hemos visto que la producción de estos sectores es igual a 50, en el caso del primer sector de servicios, y del segundo es igual a 30. Muy bien, con esta información del valor agregado de los cinco sectores vamos a poder calcular el PBI. El PBI va a ser igual a la suma de valores agregados. Va a ser igual a 250 más 150 más 270 más 50 y más 30. Esto, ¿a qué es igual? Esto es igual a 750. El PBI de esta economía es igual a 750. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa A. Ejercicios similares ustedes pueden encontrarlos en el capítulo 2 de Gregorio y el capítulo 2 del libro de Blanchard, Macroeconomía. Esos ejercicios normalmente no se tocan. A ver, el problema 7. Mucho más sencillo. Nos pide calcular el PBI de una economía de la cual tenemos la siguiente información. El consumo de productos nacionales es igual a 500. La inversión utilizando bienes nacionales es igual a 50. El gasto de gobierno es 90. Las exportaciones son igual a 200. Y las importaciones es la suma de dos cosas. Las importaciones de bienes para consumo e importaciones de bienes para inversión, que son igual a 180 y 90. Por lo tanto, las importaciones es igual a 270. Nosotros con esta información podemos calcular el PBI por el lado del gasto. La fórmula más conocida, el PBI es igual a consumo más inversión más gasto de gobierno más exportaciones menos importaciones. Muy bien. Aquí nos falta primero un poco más de información. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, el truco de este problema está que el consumo y la inversión de este problema solamente están considerando el consumo de bienes nacionales. Aquí hay que sumar los bienes importados que se consumen y se invierten. Hay que sumar aquí el 180 y los 90. Por lo tanto, el consumo real de esta economía es igual a 680 y la inversión es igual a 140. Muy bien. Con esta información, nosotros podemos calcular ahora sí el PBI por el lado del gasto. Consumo 680, inversión 140, gasto de gobierno 90, exportaciones 200
y le vamos a quitar ese consumo, esa inversión que hemos agregado. Menos 270. Por lo tanto, el PBI va a ser igual a, si sumamos y restamos, va a ser igual a 840. En este caso, la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa D. Muy bien, vamos al problema número 8 y al 9, para los cuales se necesita la misma información. Y el problema 10 que se desprende de ellos. Vamos a acabar esto. Problema 8. Nuevamente tenemos información relacionada al PBI por el lado del gasto. Consumo es igual a 800. La inversión igual a 300. Exportaciones 150. Y las importaciones 250. Como no hay más información, vamos a asumir que los bienes, si hay bienes que se consumen y que se invierten importados, ya están incluidos. En este problema, gasto de gobierno es igual a 0. Y el gasto en bienes y servicios, porque probablemente hay inversión. Muy bien. Asimismo, tenemos información sobre una cuenta que se llama cuenta de ingresos primario. Esta es igual a la diferencia de dos cosas. Primero, tenemos que el problema nos dice que la economía recibe 130 por factores de producción en el exterior y realizamos pagos a factores de producción. Eso es la cuenta de consumo intermedio, también llamada en balance de pagos, renta de factores. Esta cuenta va a ser igual a la diferencia de esos dos números. Esto va a ser igual a 130 menos 50, esto es 80. Asimismo, hay otra cuenta de la balanza de pagos en este problema, que es la cuenta de ingresos secundario, o también se llama la cuenta de transferencias. ¿Qué es la diferencia entre las transferencias que damos al exterior menos las transferencias? Perdón, es la diferencia entre las transferencias que recibimos menos las transferencias que damos hacia otros países. En este caso es 120 menos 0. Esto es igual a 120. Muy bien, el problema nos pide calcular una variable de las cuentas nacionales muy importante, que es el Producto Nacional Bruto Disponible, y nos pide calcular la cuenta corriente de esta economía. Muy bien, para calcular estos dos, primero vamos a calcular el PBI. Hemos visto hace un momento que el PBI no es más que consumo más inversión más exportaciones menos importaciones, ya que no hay gasto del gobierno en bienes y servicios. Muy bien, el PBI en este caso es igual a 1000. Muy bien. Antes de llegar al Producto Nacional Bruto Disponible, nosotros tenemos que hallar primero el Producto Nacional Bruto o Ingreso Nacional Bruto. Este va a ser igual al PBI más la cuenta de ingresos primarios. Muy bien. El Producto Nacional Bruto, ¿a qué va a ser igual? 1000 más 80. El Producto Nacional Bruto es igual a 1080. Finalmente, ahora ya podemos hallar el Producto Nacional Bruto Disponible. ¿A qué es igual este? O Ingreso Nacional Bruto Disponible. ¿A qué es igual? Al Producto Nacional Bruto más la cuenta de ingresos secundarios. El Producto Nacional Bruto Disponible entonces es igual a 1080 más 120. El Producto Nacional Bruto Disponible es igual a 1200. Muy bien. Ya tenemos parte de nuestra respuesta. Ahora, el problema nos pide calcular la cuenta corriente. Muy bien, para esto aquí arriba vamos a escribir alguna de estas identidades. Vamos a resolverlo a partir de la última. El Producto Nacional Bruto Disponible, ¿a qué es igual? Hemos visto abajo, Producto Nacional Bruto más cuenta de ingreso secundario. Vamos a desglosar el Producto Nacional Bruto hasta llegar al PBI.
Producto Nacional Bruto Disponible, ¿a qué es igual? PBI más cuenta de ingresos primarios. Bueno, el PBI es igual a consumo más inversión, vamos a ponerlo general, más gasto de gobierno, exportaciones menos importaciones, más cuenta de ingresos primarios, más cuenta de ingresos secundarios. Muy bien, esto que está aquí, exportaciones menos importaciones, renta de factores, también llamada cuenta de ingresos secundario, y la cuenta de ingresos, perdón, la cuenta de ingresos primario y la cuenta de ingresos secundario, la suma de esos tres rubros es la cuenta corriente. ¿Qué nos pide hallar el problema? Muy bien, con esta reducción tenemos aquí el Producto Nacional Bruto disponible es igual a consumo más inversión más gasto de gobierno más la cuenta corriente. Vamos a ponerle otro color mejor. Más la cuenta corriente. Muy bien, ordenando un poco. La cuenta corriente, ¿a qué es igual? Al Producto Nacional Bruto disponible menos consumo, menos inversión, menos gasto de gobierno. Recordemos esta identidad. Con la información que tenemos abajo, la cuenta corriente, ¿a qué es igual? 1200, que es el dato que hemos hallado, menos consumo, 800, menos inversión, 300, gasto de gobierno, 0. La cuenta corriente es igual a 100. Muy bien. Entonces, la respuesta a este problema es la alternativa D. Vamos a resolver rápidamente el problema 9 y el 10. Problema 9. Muy bien. A partir de la información del ejercicio anterior, vamos a suponer que el ahorro privado de la economía es igual a 200, la inversión privada igual a 50, y nos pide calcular el ahorro total y la inversión pública. Súper sencillo. Para esto vamos a usar una nueva definición, que es el ahorro nacional, representado por la letra S. El ahorro nacional de una economía es igual al Producto Nacional Bruto Disponible, el que hallamos en el problema anterior, menos lo que la economía consume de bienes y servicios, que es igual a consumo privado y consumo público, representado por G. Muy bien. Con esta información, yo puedo calcular el ahorro total de la economía. El ahorro total de la economía, que es igual a cuánto es el Producto Nacional Bruto, 1200. El consumo es 800. El gasto de gobierno es 0. El ahorro nacional es igual a 400 en este problema. Asimismo, para ir adelantándonos al problema, ¿sí? Al problema 10, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos esta relación. La cuenta corriente es igual al Producto Nacional Bruto disponible, menos consumo, menos gasto de gobierno, menos inversión. Lo he ordenado un poco. ¿Por qué? Porque estos tres primeros elementos es igual al ahorro nacional. La identidad importante que ustedes siempre van a encontrar en los libros de macro es que la cuenta corriente es igual a la diferencia entre ahorro e inversión. Asimismo, nosotros podemos dividir al ahorro tanto en ahorro privado y ahorro público. De la misma manera, la inversión privada e inversión pública. Reordenando, para dejarlo en términos de ahorro menos inversión, tenemos que el ahorro privado menos la inversión privada más el ahorro público menos la inversión pública. Entonces, la cuenta corriente se puede expresar también de esta forma, como la diferencia entre el ahorro e inversión, tanto privado como público. Esta primera parte, para ir adelantándonos, se denomina la brecha privada. Esta segunda es la brecha pública. Muy bien, con esta información, nosotros tenemos que el ahorro privado es igual a 200. Si el ahorro privado es igual a 200 y el ahorro total es igual a 400, el ahorro público es igual a 200.
Muy bien. Primer dato del problema obtenido. El ahorro público es igual a 200. Con la inversión es igual. La inversión total es igual a ¿cuánto? Según el problema, vamos a los datos, 300. La inversión es 300 y la inversión privada es igual a 50. Por lo tanto, la inversión pública va a ser igual a 250. Perfecto. Por lo tanto, tenemos que la respuesta a esta pregunta que nos pide hallar el ahorro público y la inversión pública es igual a la alternativa B. Muy bien, vamos al último problema. Problema 10. Para esto vamos a jalar algo de aquí. Vamos a jalar esto. Listo. El problema 10, en primer lugar, hay un typo. La pregunta debe decir, ¿cuál de las afirmaciones es verdadera acerca del concepto de crisis gemelas? Muy bien, el concepto de crisis gemelas nos dice que hay, tanto en la brecha privada como en la brecha pública, hay una diferencia negativa. ¿Qué significa esto? Crisis gemela significa lo siguiente. El ahorro privado siempre va a ser menor que la inversión privada. Y el ahorro público siempre va a ser menor que la inversión pública. En este caso se denomina como crisis gemelas. Esto significa brechas negativas. Lo que normalmente debería suceder en una economía es que haya brechas solamente en una de las dos, ya sea en la privada o en la pública. ¿Por qué? Porque uno financia a la otra. Si ambas brechas son negativas, significa que el sector externo es el que financia esa diferencia. Muy bien, con esta respuesta súper rápida, tenemos que la respuesta correcta a la pregunta 10 es la alternativa D, acerca de cuál de las afirmaciones es verdadera acerca del concepto de crisis gemelas. Se asume que tanto la brecha pública como privada son negativas. La inversión, tanto privada como pública, es mayor al ahorro privado y público respectivamente. Muy bien, si no tienen preguntas, chicos, eso sería todo por el día de hoy y ya nos veremos en la siguiente sesión.